Hola, en este podcast nos ocupamos de la creatividad. Federico García Lorca empezó una de sus conferencias, como también Alfredo Alcón cuando hizo su espectáculo sobre Federico, Los Caminos de Federico, diciendo: siempre que tengo que hablar delante de mucha gente, me parece que me he equivocado de puerta. Y me acordé de eso porque siempre que yo me dispongo a grabar un podcast de estos, tengo que trascender un conflicto que se manifiesta en esta pregunta: ¿por qué debería interesarle o servirle a alguien esto que yo digo acerca de mi formación y de mi experiencia? Por supuesto, esta pregunta deriva de una vivencia emocional y también resultado seguramente de una distorsión cognitiva asimilada, pero no metabolizada en mi infancia. En definitiva, tiene que ver solo conmigo, porque vos, que te interesás por lo que digo y que hasta me escribís o me decís que pudo servirte alguna vez para algo, no tenés nada que ver con esto. Para trascender este conflicto de manera creativa, podemos observar que tengo, por un lado, la convicción de hacerlo, la convicción de grabar este podcast y de publicarlo. Y además tengo evidencias de una repercusión positiva en algunas personas. Y también tengo la sombra. En algún episodio de la primera temporada hablamos de la sombra, este concepto de Jung. Te recomendé un libro también, Encuentro con la sombra. La sombra, lo contrario, en el lugar del yo, según Jung, hay una convicción de grabar el podcast, y en la sombra, lo contrario, el sinsentido de grabarlo. A la repercusión positiva que percibe el yo, la sombra imagina una repercusión negativa. No solo manifiesta emoción negativa en relación a la repercusión, sino que además todo eso es imaginario. También hablamos de la imaginación como veneno. Entre estos dos componentes opuestos que tengo, la convicción y el sinsentido, la repercusión positiva real y la repercusión negativa imaginaria, es donde tengo que trabajar. Lo que nace ya está en el propio conflicto revelado entre, siguiendo la terminología junguiana, el yo y la sombra. Podemos pensar también en un yo constructivo, creativo, de mirada positiva, que cree en su propia convicción, que disfruta y valora la repercusión positiva, y un yo que no cree en sí mismo, que no tiene la suficiente confianza en lo que hace, que duda acerca del valor de lo que hace, y que a partir de esa sensación de incapacidad, de incompetencia, imagina una repercusión negativa, que por supuesto existirá también. A lo mejor hay alguien que piensa que esto es una estupidez, todo esto que digo. Hay gente a lo mejor a la que no le gusta mi voz, o no le gusta el modo que tengo de hablar o el vocabulario que empleo, por supuesto que sí, pero eso no es un problema. El problema es la configuración negativa que yo me hago imaginariamente de algo que no vi, que no escuché, de lo que no tengo evidencia, una inferencia arbitraria. Se presenta este conflicto revelado, esta experiencia percibida con apertura. Esta apertura está radicada en el pensamiento de que, si bien tengo una enorme convicción de hacer esto, también tengo una enorme inseguridad y una sensación de sinsentido. Y que si bien reconozco y valoro una repercusión positiva evidente, también tengo una imaginación negativa de repercusión negativa.
Todo eso es lo que tengo, todo eso es lo que soy en relación al podcast en este momento. Y se presenta así, como una dialéctica, como un par colaborativo. Hablamos de la colaboración en lugar del intento de sustitución ya. Es un dúo dinámico, porque está ahí dispuesto a transformarse frente a los estímulos que se brindan uno al otro, un elemento al otro. Es inútil y tortuoso pretender desterrar la sensación de inseguridad o renunciar a la empresa subordinándome a esa sensación de inseguridad. Estaríamos, ya lo hablamos creo también en algún episodio, frente a lo que Nietzsche en Así habló Zaratustra menciona como el camello, el león y el niño. El niño como el que reconoce finalmente lo que Rogers llama luego la sabiduría organísmica, su propio deseo, su propio self, su propio sí mismo, sus propios deseos, sus propios rechazos. Pero el león y el camello enredados cada uno en la polarización de las reacciones más precarias a las que podemos acceder como conductas, que son el ataque, la ferocidad, el no o la subordinación absoluta, el sí a todo, la servidumbre. Este dúo dinámico se expresa entonces en una instancia un poco más creativa ahora en esto que te recuerdo. Digo que te lo recuerdo porque creo habértelo dicho, quizá no con estas palabras, pero sí con otras, quizá a lo mejor no tan elocuentemente, sino más veladamente, que esta es mi experiencia y mi formación vinculadas. Incorporamos, integramos algo cuando nos vinculamos con eso, o sea, cuando nosotros empezamos a encontrar resonancias propias en eso. Entonces, la experiencia y la formación. Y hay algo muy serio que siento y es la necesidad de compartirlo con vos, por si te sirve. Y será significativo todo esto que estás escuchando para vos, solo cuando se transforme al contacto de tu propia resonancia de lo que escuchás. El mismo procedimiento que te acabo de describir en mí, en vos. Esto que estás escuchando ahora mismo resuena en vos y en contacto con esa resonancia se empieza a transformar, pasa a ser algo mío que estás escuchando, a ser algo tuyo que estás descubriendo. También como counselor me parece pertinente cumplir con la tarea de dar información, de difundir información. Que cada vez sepamos más acerca de quiénes somos, cómo funcionamos, para poder trabajar con nosotros. Es muy difícil trabajar con lo que no se conoce. Gurdjieff, ya lo mencionamos muchas veces, lo seguiremos mencionando y profundizaremos en esta idea, habla de que los seres humanos somos máquinas complejas y como tales debemos ser estudiadas para poder efectivamente operar en ellas y que no sean ellas las que operan por su cuenta, las que nos esclavizan dentro de un mecanismo que no conocemos y que no sabemos gobernar, que no tenemos idea de cómo funciona y por lo tanto no sabemos cómo desactivarlo ni cómo activarlo de nuevo. Y ya que menciono el counseling, todo el tiempo en mi vida están apareciendo situaciones que desembocan en una nueva definición sintética, fragmentaria, sesgada, de lo que el counseling es. Como es una relación entre personas, es una actividad muy compleja, es muy difícil definirla y quedarse satisfecho. Un modo de expresar en pocas palabras lo que el counseling es y sobre todo lo que el counseling es para mí,
es el aprendizaje del propio modo de vincularse con los conflictos del modo más creativo posible. Porque además, más creativo, menos sufrimiento. Tratar de aprender, estudiando esta máquina que nombra Gurdjieff, cómo nosotros nos vinculamos con lo que nos pasa, que siempre es conflictivo. El conflicto no desaparece nunca de nuestra existencia, no desaparece nunca del universo conocido, se apagaría, se detendría, por lo menos en la concepción que tenemos nosotros de este universo. Todo el tiempo hay fuerzas encontradas que generan movimiento, avance, cambio, transformación, crecimiento, procreación. Lo que a nosotros nos conviene por nuestro bien explorar es cómo estamos nosotros frente a eso que pasa y que no podemos evitar. Frente a los demás, por ejemplo, que tienen su albedrío, sus decisiones, y en quienes nosotros no podemos influir tan fácilmente para que sustituyan esos deseos, esas voluntades, esas autonomías por otras. ¿Y cómo hacemos esa vinculación de manera creativa? Vinculación y creatividad a mí ya me parecen una redundancia. Si hay vínculo, hay creatividad, y si hay creatividad, hay vínculo, porque el vínculo es creativo, y la creatividad se produce a través de los vínculos, no de sustituir, no de exterminar, no de ocupar el lugar una cosa de la otra, sino de encontrar el modo de formar parte, todo eso que hay de un sistema interdependiente, que todo, hasta lo no deseado, hasta lo no querido, hasta lo que no te gusta, hasta lo que te da vergüenza, hasta lo que querés esconder hasta la muerte, que todo eso encuentre sentido para vos. Esa es una condición creativa por excelencia. Por eso no hay abandono, no hay corte, no hay eliminación, no hay ganar o perder, hay integrar toda la experiencia. La mirada positiva es un elemento también imprescindible, porque justamente lo que vamos a intentar descubrir es qué hay de bueno en esto que aparentemente, por lo menos mirado de este lado, parece tan malo. Lo que haya de bueno no va a disminuir lo que haya de malo, pero existe. Y ahí empieza mi propia libertad a ponerse en juego frente a lo que pasa. ¿En qué me concentro? ¿En lo que resulta malo o en lo que resulta bueno? Esa es una decisión tuya, mía. Y en consecuencia, al tener esta percepción completa de la realidad y de cómo estoy yo puesto frente a eso que pasa, aprendiendo cómo me vinculo yo, cómo utilizo mi libertad y mi creatividad para vincularme con eso que pasa, bueno o malo, porque además una prueba contundente de que lo que pasa termina siendo lo de menos, es que a veces nos pasan cosas que consideramos terribles, y nos identificamos con eso, y nos sentimos fatal, y nos parece que no hay salida. Pero a veces nos pasan cosas muy buenas, y como estamos enfocados nosotros en manifestar permanentemente emociones negativas, no podemos disfrutarlo, no podemos percibir ese bien tampoco. ¿Te habrá pasado que estás en un estado tal de negatividad, de polarización en la sombra, que no podés disfrutar de lo bueno que tenés? Y eso bueno que tenés lo podés encontrar siempre. Otra vez te recomiendo El bueno malo, quién sabe, el cuento chino. Búscalo. Un día lo vamos a leer. Es muy breve, se puede contar muy fácil, pero yo prefiero que lo busques. Entonces, al tener este panorama, vamos a tomar una decisión, porque así como son permanentes los conflictos, aparecen de manera permanente las tomas de decisión.
que nosotros asumimos en función del vínculo con ese conflicto. Quiero ir al baño, ¿qué hago? ¿Corto, voy y retomo? ¿O sigo con ganas de ir al baño porque prefiero terminarlo e ir después porque si no me distraigo? Se presenta el conflicto siempre. Y yo tomo una decisión. Me conecto con la totalidad de eso que pasa, que en este caso es bastante poco porque el conflicto es muy sencillo, y tomo una decisión. La decisión apropiada que cumple 3 condiciones. Apropiada para vos, aquí, ahora. Esa es la decisión apropiada. La que es apropiada para vos, aquí, ahora. Tomar decisiones nos ayuda a vivir con mayor fluidez, a tener menos momentos de traba, de obstáculo, de parálisis. El momento de decisión es un momento de zozobra, del cual, una vez más, solamente nosotras podemos salir. Nuestro albedrío, o sea, nuestra autonomía, nuestra libertad de acción, está fundada en que podamos tener todo el conocimiento que necesitemos tener de una situación, de una persona, de una materia, de una circunstancia, para poder tomar una decisión más adecuada. El conocimiento es el mayor poder, y el conocimiento sobre una misma, sobre uno mismo, es un poder muchísimo mayor. Hay una manera creativa, muy operativa y muy fácil de entender para facilitar la toma de decisiones. Es muy sencillo conceptualmente, a lo mejor es más difícil llevarlo a la acción. Por supuesto requiere voluntad, esfuerzo, entrenamiento, a lo mejor ayuda, a lo mejor escuela. Nos enfrentamos al conflicto y evaluamos racionalmente cuáles serían las posibilidades de salir de él, de trascenderlo, de hacer algo con él, de dejarlo atrás, de recoger su fruto. Una vez que indagamos racionalmente el panorama y tenemos una serie de opciones en relación a decisiones que podríamos tomar, la intuición, que no es otra cosa que la creación en estado puro, aún sin resistencia, elige una opción, esa que sabe que es adecuada, esa que sé que es adecuada para mí, ahora y aquí. A lo mejor no puedo tomar una decisión en el momento. No me pasa nada malo si no puedo tomar una decisión. Si no puedo, la dejo para más adelante. Si no se puede dejar para más adelante, tengo que hacer algo ahora. Y en ese no se puede entra que vos te sientas bien dejándola para más adelante. Si vos conseguís olvidar esa decisión pendiente por un día, por unas horas, por una semana, y eso no te perturba, fenómeno, adelante. Ahora, si no podés dejar de pensar en eso que tenés pendiente, si soñás con eso, si no te deja tranquila, si no te podés concentrar en otra cosa, bueno, evidentemente no hay ningún factor externo que te lo diga. Algo en vos misma, en vos mismo, está diciéndote de una manera muy clara que tenés que trabajar con ese conflicto, que tenés que tomar una decisión. Insisto, además, con la decisión adecuada para vos, ahora y aquí, porque esa decisión es, otra vez la paradoja, tan definitiva como provisoria. Y esto tiene que ver con la dialéctica aceptar cambiar, a la que también nos referimos cuando hablamos de si podemos
dejar que ese conflicto permanezca sin trascender durante un tiempo, si lo podemos aceptar, o si necesitamos cambiar. Entonces, si necesitamos cambiar, operamos sobre él inmediatamente. Si podemos aceptar y suspender, lo hacemos. En este caso, acepto la contundencia con total convicción, con total certeza de esa decisión que tomé. Pero sé que puede cambiar. Esta es otra condición excluyente de lo creativo. Que las cosas pueden cambiar, que de hecho lo están haciendo todo el tiempo y que mucha parte del sufrimiento que nos ocasionamos tiene que ver con esa incoherencia entre la transformación natural de las cosas, los sucesos, las personas, las relaciones y nuestra obcecación en que se mantengan siempre igual. Es definitivo ahora, pero mañana, dentro de un minuto, todo puede cambiar. Esta es una complejidad que nos ofrece solo la apertura a la experiencia. Si tenemos la vivencia de que algo, alguien es definitivo, lo es. Si a la vez tenemos la vivencia de que ese algo, alguien es provisorio, también lo es. Eso es lo que hace bien aceptar como parte de la percepción de la realidad. No hace falta ponerse de un lado o del otro. Yo sé que es muy fácil decir esto en un mundo en el que a través de todos los medios y las redes sociales y cada vez que se puede y cuando vas a hacer una compra, te están exigiendo que te pongas de un lado o del otro, que decidas cuál es el mejor, cuál es la peor, y la dificultad de expresar complejidad. Y vamos a hablar de cuando no podés tomar una decisión porque tenés la certeza de que no sabés tomarla, de que no podés elegir entre esas opciones. Justamente esa sensación de abismo, de precipicio que sentís cuando no sabés, cuando no tenés respuesta para la pregunta, es el momento en el que se activa tu creatividad, si se lo permitís, a través de la intuición. Es el acceso a otra fuente. Lo comento en el podcast relacionado directamente con la dramaturgia, como un cambio de vía, de plano, de gas a nafta, de electricidad a batería, de datos a Wi-Fi. Un cambio de fuente. La fuente racional se acaba y se abre la fuente intuicional que se activa. Por supuesto que apelar a la intuición para tomar una decisión no tiene nada que ver con actuar a ciegas. El trabajo más creativo, ya lo pensamos alguna vez, es el colaborativo, justamente, el vincular. Entonces, vamos a trabajar colaborativamente entre esos, digámosles, centros, mentes, planos, cuerpos, niveles, aspectos, como le quiera llamar. En este caso, el racional y el intuicional, por llamarlos de alguna manera, para identificarlos en nuestro gráfico mental. Con el racional evaluamos las posibilidades de elección que tenemos. Con el intuicional elegimos. No tenemos otra salida que elegir, una vez acabado el análisis racional, el pálpito, ese saber que no responde a ninguna lógica, que no persigue ningún objetivo, más que ser eso que sé que es lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir. No es una fuente mejor que la otra, son diferentes y tienen diferentes funciones en esta máquina, según Gurdjieff, que somos. Solo sucede en la diferencia esta posibilidad de colaboración, porque la mente racional y la mente intuicional son diferentes.
Pero no tenemos que elegir una o la otra. Yo soy racional, yo soy intuicional. No hace falta enrolarse, identificarse. No hace falta. Somos racionales y somos intuicionales. Y en esa colaboración es donde vamos encontrando el fruto. Tender a lo igual, ya lo pensamos, cuando mencionamos también a Byung-Chul Han, lo igual, lo homogéneo, no da nada. La creatividad no puede hacer nada con lo igual. Si se pretende que la creatividad opere solamente en el nivel racional, no va a poder. Si se le pide que opere solamente en el nivel intuicional, tampoco va a poder. Justamente la creatividad nos demanda que entrenemos, expandamos, desarrollemos la conciencia de lo diferente que es pensar, imaginar e intuir. Puedes pensar en esto si tenés ganas, buscar información. Imaginar, pensar e intuir son actividades completamente diferentes y que tienen funciones completamente diferentes. Cuando nosotros, nosotras, llevamos adelante las funciones para las que nos sirven esos aspectos, el pensamiento, la imaginación, la intuición, facilitan el movimiento. Lo podemos sentir hasta fisiológicamente, como un alivio, como una sensación de bienestar, de comunión con la naturaleza, con una conciencia de ser mucho más amplia. Cuando pretendemos utilizar algo de esos aspectos para una función que no les corresponde, el movimiento se obstruye, se traba, genera quietud y sufrimiento, y angustia, y emociones negativas, y parloteo, y mentiras, y encubrimientos, tergiversaciones, imaginación tóxica. Repasamos algunos elementos que vimos en relación a la toma de decisión, que son estrategias de la creatividad. La aceptación de la propia situación en determinada circunstancia. ¿Cuál es el estado de las cosas? El que es. Acordate de la fenomenología, el epogé griego, poner entre paréntesis todo lo que no sea la percepción del fenómeno, de lo que pasa, pudiendo también identificar en este intento de conocimiento de la máquina qué hay de percepción directa del fenómeno y qué hay de interpretación subjetiva, de impacto vinculado con un recuerdo, de imaginación tóxica, de tergiversación, de inferencia arbitraria. Apertura a la totalidad de esa experiencia, incluyendo lo que Jung llama sombra, que lo hablamos ya en sí, a través de los pecados capitales también. Cuando hablamos de los pecados capitales nos estábamos refiriendo a esto que Jung llama sombra. Peligrosa, dice Jung, si no se le presta atención. No es peligrosa en sí misma la sombra es imprescindible, no se la puede amputar, pero para que no nos traiga problemas, tenemos que prestarle atención. Vincularse, otra vez, aceptar, sin concebir juicio de valor, todo conflicto que se presente como una oportunidad de conocer una experiencia nueva y de extraer un aprendizaje, un fruto. En el arte, la obra. Vincular elementos en sistemas que no necesariamente tienen que ser lógicos. Ya dijimos, intentar hacer todo lo posible por armar un sistema en el que nada quede afuera, para que todo lo que forma parte de esa vivencia, de esa experiencia presente, forme parte del sistema y tenga sentido. No singularizar, tratar de encontrar relaciones entre los sucesos y entre las personas. No existe lo único. Todo tiene su opuesto complementario, todo tiene su otro, su extraño, su afuera. No sabemos lo que es la existencia singular. Eso es una falsedad, eso es imaginación tóxica.
Eso es mentira. Y, por supuesto, tener en cuenta los 4 enemigos de la evolución, según Gurdjieff, que yo menciono permanentemente, que son la mentira, la imaginación tóxica, la expresión automática de emociones negativas y el parloteo permanente y sin sentido, tanto externo como interno. Se me ocurrió que vamos a dedicarnos unos episodios a el libro Psicología de la posible evolución del hombre, que yo tengo grabado en el canal de YouTube, lo podés escuchar si querés, hace bastante que está ahí. Psicología de la posible evolución del hombre, de Piotr Ouspensky, que lo mencioné varias veces, que seguramente ya te lo recomendé, y creo que vamos a hacer algunos episodios para que podamos observar el asunto de la creatividad desde la perspectiva del 4º camino, que así podemos llamar, englobar el pensamiento de Gurdjieff y de Ouspensky, que fue su discípulo por un tiempo y que se encargó de difundir de manera muy accesible ciertos conceptos básicos, pero muy complejos, que presenta el pensamiento de Gurdjieff. Si tuvieras ganas de contactarte conmigo para expresarme alguna cosa que necesites, hacerme conocer, o para hacerme alguna sugerencia, o alguna pregunta, o algún pedido, podés escribirme a esta dirección de mail: Bertuccio, Bertuccio, mi apellido, creo que ya no hace falta que te lo deletree, pero por las dudas, .clr, de counselor, CLR, bertuccio.clr@gmail.com. Podés buscarme en Facebook por mi nombre y apellido, podés buscarme en Instagram por mi nombre y apellido, el usuario es Bertuccio Marcelo, nunca sé si lo necesitas o no. Podés visitar mi sitio web, que seguramente conocerás, es Marcelo Bertuccio, todo junto, .wixsite, wixsite.com/Marcelo Bertuccio, marcelobertuccio.wixsite.com/Marcelo Bertuccio, y mi canal de YouTube, que también lo podés buscar por mi nombre y apellido. Gracias por escucharme.